Buenos días, chicos. Les saluda su profesor Luis Ramírez. Continuamos con el curso de biología y el día de hoy vamos a ver o vamos a conocer un poco de la genética mendeliana, ¿correcto? Entonces conoceremos un poco de eh, quién fue que trabajó la genética mendeliana. Veamos. Bueno, la genética mendeliana viene por el nombre o a razón del nombre de Gregorio Mendel, ¿no? Que es el padre de la genética. Toda esta información, todos estos estudios fueron realizados en el siglo XIX. ¿Sí? Johann Mendel era un monje agustino y adopta el nombre de Gregorio, ¿no? Aquí un poco la información y la biografía de Gregorio Mendel, ¿no? Él empezó a hacer un análisis de cómo se distinguían, ¿no? Algunas características dentro de una misma especie vegetal, ¿no? Acá dice que él empezó a trabajar con los guisantes, ¿no? Con las arvejas, ¿no? Debido a la facilidad del cultivo y a sus grandes cantidades que existían durante su tiempo, ¿no? Luego de 8 años de experimentación, en el año de 1865, publica Hibridación en plantas, donde expone sus principios conocidos actualmente, como las leyes, en una revista de la época, ¿no? En 1900 se descubren las investigaciones de Mendel, Hugo de Vries en Holanda, Karl Cairns en Alemania y Erich von Schermack en Austria, ¿sí? Llegando a las mismas conclusiones que Mendel en sus trabajos. Él emitió básicamente 2 leyes, ¿sí? Que la estaremos viendo en el siguiente capítulo, ¿ok? Pero sin embargo, vamos a conocer un poco ahora algunos conceptos preliminares de la teoría mendeliana, ¿no? Bueno, el estudio de Mendel fue en razón a las alberjas, ¿no? Y él identificó que había alberjas de diferentes tipos, siendo las mismas especies, la misma especie, ¿no? Y, por ejemplo, vemos una imagen que tenemos 2 tipos de semillas, una lisa y una rugosa de la misma planta, ¿no? Del mismo tipo de planta. Y luego vemos que en la siguiente fase las semillas lisas se convierten en semillas amarillas y las rugosas mantienen su color verde. Luego, en el proceso de floración, tenemos que las semillas amarillas empiezan a tener flores de color púrpura, pétalos púrpura, ¿sí? O también habían pétalos blancos, ¿no? Luego vimos que en las vainas, ¿no? Donde están las propias alberjas, ¿no? En esta capa protectora, habían vainas hinchadas y vainas hendidas, o de una forma rugosa, ¿no? ¿Sí? Y la vaina madura era verde y la vaina madura era amarilla. Entonces, luego vimos que el desarrollo de las flores son similares, eh, a pesar de tener inicialmente algunas diferencias, y tenemos tanto que había de tallo largo como de tallo corto. Entonces, él identificó que había diferencias dentro de del mismo tipo de planta, ¿no? Como de acuerdo a su evolución, a su desarrollo, iba teniendo características diferentes. Y esto él empezó a estudiarlo y darse cuenta que debería existir algunos factores que haga que esta planta se diferencie, ¿no? Y en realidad esta aplicación no solamente son para las plantas, esto aplica para prácticamente todos los seres vivos. A ver, la genética mendeliana es la ciencia que estudia la variabilidad, ¿no? La diferencia, la variación y la transmisión de las características que se heredan de una generación a otra. Eso nos incluye a nosotros como seres humanos, ¿no? A ver, veamos algunas premisas, ¿no? Para Mendel, la herencia es igual a un gen que es modificado por el medio ambiente. Y eso tiene que ver mucho también con las teorías o los postulados de la evolución, ¿no? Y la adaptación, ¿no? Este gen más el medio ambiente nos da una herencia genética, ¿no? Un producto que tiene interacción al ambiente. El segundo criterio es que eh, hay formas en los cromosomas, ¿correcto? Vemos algunas imágenes.
hay una forma definida de los cromosomas, hay una estructura filamentosa formada por qué cosa, por el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, y algunas otras proteínas, ¿no? Lo que nosotros conocemos el ADN, ¿no? Como esta espiral, ¿no? O sea, estas escaleras cruzadas, ¿no? En forma de espiral, ¿no? Donde están todo el componente genético de las especies, ¿no? Punto 4, los cromosomas contienen a los genes, ¿no? Es resultado de la duplicación y condensación de la cromatina durante la interfase, ¿no? Durante el proceso celular, la interfase, ¿sí? Formado por proteínas y el ADN, ¿no? El criterio número 5 es que los cromosomas son homólogos, ¿sí? Existen siempre en pares, ¿no? Es uso de origen paterno y el otro materno, morfológicamente son iguales, ¿no? Hablando de su estructura, y genéticamente son similares. Y acá vemos una figura, pues, ¿no? En todo el proceso en el cual la cromatina, ¿no? Se empieza a condensar, se empieza a deshacer, el ADN se empieza a deshacer, ¿no? ¿No? Hasta poder duplicarse, ¿no? Muy bien. Quinto criterio, el gen, ¿no? Él introduce el criterio del gen. En el caso del término gen, que es cistrón, ¿no? Unidad de la herencia, ese segmento de ADN que controla un determinado carácter, ¿no? Luego, el sexto criterio es el locus, es el espacio físico donde encontramos a un determinado gen en el cromosoma. Los es un conjunto locus, ¿no? En plural. El criterio número 7 es alelo, ¿no? Se representa por una letra A, y son las alternativas o las variaciones de un gen determinado, son esas combinaciones de gen, ¿no? Por ejemplo, el gen que controla el carácter del color de la semilla de la arveja puede ser un alelo de color verde o un alelo de color amarillo, ¿ya? Ahora, esos alelos son de dos tipos, ¿no? Puede ser el alelo dominante, o también llamado gen dominante, ¿sí? Que es muy expresivo, se presenta con letras mayúsculas A, B, C y D, ¿no? Ejemplo, la semilla amarilla, pues, ¿no? de la alberja, ¿no? ¿No? Pueden ser representados con las letras mayúsculas A, B, C y D, ¿sí? Y luego tenemos el alelo recesivo o el gen recesivo, que se expresa con las letras minúsculas, ¿no? Igual a, B, C, D, pero en minúscula, ¿no? Y en este caso, el gen recesivo de la arveja es la semilla de color verde, ¿ok? Entonces, ahí tenemos también imágenes de los cromosomas, ¿no? Donde tenemos el cromosoma paterno y el materno, morfológicamente son iguales, ¿sí? Sin embargo, tienen aplicaciones diferentes en la herencia, ¿sí? Y abajo también tenemos la información o el detalle del locus, ¿no? Que es el espacio físico donde encontramos al gen o al cromosoma, ¿no? Y está siempre en pares. Muy bien, ¿qué más? Tenemos algunos criterios más, ¿no? Tenemos que alomorfos o alelos, ¿no? Los alelos, par de genes, siempre están formados por uno paterno y otro paterno, están ubicados en cromosomas homólogos, ocupan el mismo locus, ¿no? Y son responsables de un mismo carácter, ¿sí? Número 9, homocigotos, este conjunto de genes que constituyen a un organismo, ¿sí? El homocigoto puede ser de tipo alelos iguales o de línea pura, ¿sí? Donde tenemos el homocigoto dominante, ¿no? Donde ambos genes son dominantes y por tanto ambos son representados por letras mayúsculas, ¿no? A, B, B, C, C. El homocigoto recesivo es donde todo lo contrario, ambos genes son recesivos y son representados ambos con letras minúsculas, ¿no? El par de homocigotos, ¿no? ¿No? Y por último, tenemos eh, heterocigotos, ¿no? Heterocigotos, donde ahí tenemos alelos diferentes, ¿no? Donde hay una combinación de dominantes y recesivos y se expresan, pues, con letras mayúscula y minúscula en el par, ¿no? El criterio número 10 es que eh, el fenotipo, ¿no? El fenotipo es la expresión del genotipo, ¿no?
son fácilmente, en cuanto a las expresiones externas del fenotipo, lo externo, lo que fácilmente podemos observar, por ejemplo, en nosotros, en los ojos, la estatura, y el fenotipo interno, el cual no lo podemos observar a simple vista, puede ser pues, nuestra estructura de órganos, ¿no? Que sí tienen un fenotipo parecido, pero no es observable, ¿ya? Entonces el fenotipo tiene que ver mucho en razón a las expresiones, ¿no? Sean internas o sean externas. ¿Ok? Ahí vemos las figuras de los homocigóticos, los heterocigóticos y los homocigóticos, ¿no? Vemos cómo se van, vemos los pares en color azul, donde son ambos son de línea pura, o sea, son dominantes en el lado izquierdo. En el lado centro tenemos pares diferentes, donde hay uno que es dominante y otro que es recesivo. Y en el caso de los homocigóticos que son recesivos al lado derecho, que están con ahí ven en rojito, o remarcado, ambos en rojito, significa que ambos son recesivos, ¿no? Y recuerden las escrituras o las nomenclaturas, siempre para el que es dominante es mayúscula y siempre para el que es recesivo es minúscula. Cuando hay una combinación tipo heterogénea, como el heterocigoto, hay una mayúscula y una minúscula. ¿Ok? Entonces, no olvidemos, según la genética mendeliana, nos da 10 criterios, ¿no? O 10 premisas para entender cómo se desarrolla el paso genético de generación en generación a través de los cromosomas, genomas, ¿no? Y el fenotipo. La próxima clase continuamos. Gracias.